Muy buenos días. Mi nombre es Rafael de Armas, formo parte de la cátedra de Anatomía Patológica y conmigo van a poder tener dos presentaciones, una de patología no tumoral del sistema nervioso central. Es un tema muy amplio, muy vasto, y solamente me abocaré a dos patologías que tienen una incidencia y una prevalencia muy importante en el Uruguay, dado el comportamiento demográfico de nuestra población. Es decir, voy a hablar de enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. Luego tendrán otro segundo diapositivo sobre stroke. Este diapositivo simplemente es para poder recordar las vías y los núcleos que intervienen en el movimiento del ser humano. Quiero que recuerden la importancia que va a tener luego en la explicación de algunos movimientos anormales del locus Niger. En rojo se presentan las vías que son excitatorias, en negro las vías que son inhibitorias. Tenemos un sistema piramidal y un sistema extrapiramidal. En el sistema piramidal es el que luego su ablación o las diferentes alteraciones que pueda haber nos explican el accidente vascular encefálico característico clínicamente por la marcha en os. Simplemente para recordar algo sobre la semiología de extrapiramidal, ahí ven en la parte superior el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo, las tres cosas que quiero que recalquen: el tipo de movimiento o el tipo de temblor, algunos aspectos morfológicos que nos interesan y el sustrato morfológico en donde aparece este tipo de enfermedad. Más allá del síndrome parkinsoniano, existen otros movimientos extrapiramidales o trastornos del movimiento, como la tetosis, la distonía, la corea y el hemivalismo, que tienen sus características peculiares. Me voy a referir simplemente por su frecuencia y porque va a ser motivo de consulta para ustedes, un gran motivo de consulta para ustedes en el síndrome parkinsoniano. Fíjense que no pongo enfermedad de Parkinson, sino que pongo síndrome parkinsoniano. El temblor es de reposo y es un temblor que desaparece cuando se le pide al paciente que ejecute o se disminuye. En realidad en las primeras etapas desaparece, pero luego disminuye sensiblemente cuando se le pide al paciente que efectúe algún movimiento voluntario. El paciente se presenta con una expresión apagada. A los inicios se puede, y esto es importante porque se le puede, el paciente lo que siente es rigidez de los miembros superiores e inferiores y se puede confundir con patologías de tipo osteoarticulares. Son movimientos que, por ejemplo, al moverse y se le pide, por ejemplo, que se siente en una silla, lo hace en varias etapas dejando caer el cuerpo, por ejemplo, cuando se le pide justamente este tipo de actividades, y el paciente comienza a temblar. Es un temblor de ambos miembros, y es un temblor que desaparece cuando se le pide que ejecute una tarea o sensiblemente disminuye.
Sin embargo, la dosis es principalmente de extremidades y de cara, en la distonía en ciertos segmentos de miembros, y en la corea y el hemivalismo está facilitado por la emoción. El hemivalismo es el movimiento más brusco que existe en la neurología. El sustrato anatómico del síndrome de parkinsonismo es el locus niger, y en algunos los aspectos morfológicos que nos interesa destacar es que hay una despigmentación de las células dopaminérgicas. Este síndrome de parkinsonismo o parkinsoniano se transforma en enfermedad de Parkinson simplemente con la prueba de ofrecerle al paciente un tratamiento medicamentoso con L-Dopa y que la sintomatología desaparezca. En este gráfico, que es porcentajes de neuronas que restan vivas en función de los años, vemos que la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra es un proceso de envejecimiento normal, es decir, no podemos, o por ahora no existe ningún abordaje terapéutico o ningún abordaje comportamental del paciente que permita permanecer con la misma proporción o porcentaje de células normales a pesar del el envejecimiento normal. Vean que en el envejecimiento normal, que es la recta superior, si nosotros vivimos más de 100 años, va a llegar un momento que vamos a llegar a el área o el sector presintomático a sintomático. Y esto no es tan descabellado, puesto que la expectativa de vida va aumentando. Yo no con esto lo quiero decir que vamos a vivir 150 años, pero la expectativa de vida va aumentando y la sintomatología más los hábitos del paciente y eventualmente alguna medicación que tome puede ser puede llegarnos a llevar a que todos los viejitos o todas las personas añosas puedan tener alguno u otro elemento de enfermedad de Parkinson o síndrome de parkinsonismo. Una cosa que quiero aclararles es que la principal causa de temblor, y lo pueden hacer ustedes extendiendo las manos, es el temblor provocado por el estrés. Fíjense que en las enfermedades de Parkinson, que sería el segundo gráfico, el que corta en 50 años, a los 50 años ya aparecen elementos presintomáticos y sintomáticos. En cuanto al Parkinson en sí, recalcar que existen formas hereditarias o familiares y formas esporádicas. Algunas cosas a aclarar, porque si hay muerte neuronal, uno podría pensar que existen elementos vinculados a la muerte celular programada, que sea la causante de que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra mueran. Sin embargo, estudios de Anglade y colaboradores han demostrado que la apoptosis es un fenómeno muy raro en la enfermedad de Parkinson.
También otras vías por las cuales uno puede sospechar o pensar que puedan estar activadas o sobreactivadas han sido descartadas, como la disminución del RNA mensajero de las neuronas enzimáticas, por ejemplo la tirosinhidroxilasa. Se ha encontrado células gliales activadas, y esto es muy interesante porque podría haber un mecanismo vinculado a un proceso inflamatorio crónico que es muy similar a todas las enfermedades. Voy avanzando para que tengan en cuenta que muchas de las características de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas crónicas, tienen algunos aspectos que comparten tanto en su patogenia como en el sustrato anatómico. No ocurre esto en otros tipos de enfermedades. Hay producción de radicales libres, y esta es una vía muy interesante para abordar porque permite generar o vincular esta enfermedad con posibles líneas terapéuticas. Hay una disminución de la cadena de la actividad metabólica mitocondrial. Para agregarles un poco más, las neuronas con morfología conservada pero con alteraciones bioquímicas específicas tienen una vida media elevada, más aún las que están vinculadas a los procesos de envejecimiento, y la apoptosis es un mecanismo vinculado a la muerte neuronal de corta duración. Y la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades degenerativas tienen la peculiaridad